Damos inicio en este momento a la clase de trigonometría, saludando pues a todas aquellas personas que desde hace tiempito no hemos tenido la oportunidad de compartir. Contento nuevamente de poder tener contacto con ustedes, así sea de manera virtual, podernos encontrar en este ambiente virtual. Bienvenidos a esta clase de trigonometría. Para los estudiantes de grados de la jornada sabatina y de los domingos, mucho gusto, mi nombre es Andrés Rodrigo Ramírez, docente de trigonometría en esta modalidad virtual de matemáticas. Entonces quiero saludar a las personas que están conectados, a Diego Leandro, a Edward, a Steven, a Haider Martínez, Juan Camilo Alfonso, Laura Sofía, hola Laura, a Mafe Lozano, a la licenciada Melcy Reyes, que nos acompaña en esta sesión, a Santiago Clavo Patiño, a Esteban Enrique, a Valentina, buenos días Valentina Buitrago, Jerickson David, a Johan Schneider García, bueno, y a todas las personas que se han venido sumando pues a la clase. Si la plataforma en algún momento llega a presentar un inconveniente, estamos preparando un plan B a través de la aplicación Zoom para poder tener allí la clase. Entonces, todos sabemos que pues cuando son numerosos los estudiantes, no todos los internets en diferentes partes pues tienen la misma capacidad, entonces estamos sujetos pues a esa serie de inconvenientes. Entonces, si no funciona bien la plataforma, si de pronto se llega a caer la plataforma, entonces pasamos inmediatamente a Zoom, envío la contraseña, envío la ID para unirnos a la reunión y entonces iniciamos la clase por Zoom en caso que se llegue a caer la plataforma. Quiero recomendar lo siguiente, vamos a poner pues como unas pautas básicas para el funcionamiento de la plataforma. En determinado punto de la reunión pues vamos a estar compartiendo unas diapositivas, se van a estar realizando ejercicios en clase y los estudiantes que yo nombre pues van a tener que responder o van a tener que solucionar el ejercicio. ¿Esto para qué? Para que pues ustedes estén activos en todo momento en la clase, entonces puedan ustedes tener la participación, y como docentes nos sirve también tener un soporte para saber que durante todo el recorrido o durante toda la clase pues están ahí conectados. ¿Listo? Para hacer un ejercicio de llamado a lista, por favor, todos a través del chat vamos a colocar el nombre completo y la jornada o el grado. Entonces, por ejemplo, si son de décimo A, entonces van a colocar: mi nombre es, bueno, Andrés Rodrigo Ramírez, grado 10A. Si es de la jornada sábado, entonces décimo sábado. Si es de la jornada domingos, décimo domingo. ¿Listo? Hay algunos que nos están indicando que por Zoom estamos haciendo pues el ejercicio. Una recomendación: vamos a tratar de no compartir el video. ¿Listo? Entonces no compartamos video, solamente vamos a compartir audio, porque el video nos satura y nos llena de peso la plataforma, y pues muchas veces compartir video, por eso yo no lo hago, yo no comparto el video, porque la transmisión se hace mucho más pesada. ¿Listo? Entonces les quiero pedir de que no compartamos el video, que cerremos. Ya más adelante podemos pues encontrarnos de pronto menos estudiantes a través del video, entonces vamos a hacerlo de manera solamente por el audio. ¿Listo?
Bueno, ya tenemos un total de 25 personas conectadas. En orden de los que están conectados, saludo a Andrés Camilo Prieto, saludo a Cristian Andrés Díaz, a David Santiago Zambrano, a Diego Leandro Rojas, a Eduardo Espitia, bueno, ya los había saludado. Se une José Gabriel Quevedo, Juan Sebastián Castro, Laura Daniela Costa, llega también Laura Vanessa, Luisa Fernanda Sastoque, María Stephanie también ya llega a conectarse. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a comenzar a exponer la clase. Le voy a pedir el favor a Eduardo Antonio Espitia que cerremos el video, no es necesario compartir la pantalla, lo mismo a Otto Santiago, por favor, cerrar el video, listo. A Hernán Steven también, cancelemos el video, por favor. Listo. Y vamos a dar inicio entonces a la clase. Mucho cuidado, por favor, tengamos silenciados los micrófonos para que no haya interrupciones durante la clase, durante la presentación y podamos hacerlo de manera pues ordenada. Bien, la clase de hoy habla acerca de razones trigonométricas. ¿Listo? La clase de hoy habla de razones trigonométricas. Todo esto lo vamos a hacer a manera de resumen para poder contextualizarnos todos al mismo nivel de conocimiento. Entonces, para que los estudiantes de décimo A, décimo B, sábados y domingos, hay 4 jornadas unidas en este momento. Entonces, para que todos podamos tener, digámoslo así, la misma base de conocimiento para avanzar. Entonces, vamos a ver el tema de hoy, razones trigonométricas. Vamos a hacer la prueba en Zoom, por favor, entonces conectamos rápidamente a Zoom para poder dar inicio. Voy a compartir los diferentes grupos. Pero no aparece para unirse. Sí, ya hay 18 que se han unido. Van 20 unidos.
Profe, ¿me puede aceptar, por favor? ¿Me puede aceptar en Zoom que no me deja todavía entrar? Ya. No, profe, porque no manda. Las personas que están Mire ahí en... la cuenta. Bueno, ya la comparto también. Las No, personas que dice, están en la plataforma, por favor, aceptamos la invitación de Zoom. dice, por favor, espere. Listo, profe. Listo, profe. Quisiera empezar. ¿Listos? ¿Alguien más está en espera en la plataforma? Sí, señor. Profe, no ¿Cómo que nos salimos de la plataforma? Tengo que salir de la plataforma. Sí, salgámonos de la plataforma entonces. Seguimos la reunión por Zoom. Silenciamos los micrófonos, por favor. Profe, usted puede solo, usted puede desde allá, silenciarnos a todos. Ya, un momentico, es que son muchos. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está Haider? Buenos días, profe. ¿Cómo están? Qué alegría encontrarlos nuevamente. Igualmente, profe. No se ha levantado Haider, ve ahí con la cobija todavía. No, profe. Ay, que sí, ya está Luisa que no mira. Ahí está. Entonces tiene una cara de sueño. Se vuelve más activa la cámara. Estoy durmiendo.
Bueno, vamos a permitir que unos minuticos mientras que llegan más alumnos, porque son más casi 100 estudiantes los que se deben conectar. Bueno, profe, tranquilo. Listo. Bueno, vamos hablando mientras tanto. Estas diapositivas que vamos a compartir en esta mañana, pues la clase está en diapositivas de PowerPoint. Van a estar también al finalizar la clase disponibles en los grupos. ¿Listo? Por el momento pues no va a ser necesario tomar esos apuntes de todo lo que sale en la... ¿De todo lo que sale en qué? De todo lo que sale en la exposición, porque van a estar disponibles para compartir más adelante. ¿Listo? Para los alumnos que están de la jornada de los sábados y de los domingos, deben ustedes presentar un trabajo que dejó pendiente el profesor Holman. Eso ya hace parte del segundo periodo, así que las personas que tengan talleres pendientes de entrega, por favor me los hacen llegar a través del grupo de WhatsApp o a través del contacto de WhatsApp personal para poderles calificar y pues poder tener esa nota pendiente. Les quiero preguntar... ¿Por plataforma no se puede? Sí, también. Vamos a dejarlo por plataforma. Pero es mucho mejor por WhatsApp. Sí, Pues, no, mentira, sí. Lo que pasa es que muchas personas... ¿Qué plataforma? Para la otra semana. Sí, señor, eso van a tener toda esta semana para resolverlo. ¿Listo? No se van a dejar pues trabajos de un día para otro. No, bueno. También pues vamos a tener en cuenta que estamos en un proceso de formación pues virtual y que no es lo mismo estar presencial, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo, tanto de mi parte. También le pido su compromiso, también le pido pues que todas las personas estemos bien atentos a lo que vamos a estar viendo. ¿Listo? Quiero preguntarles a algunos estudiantes ¿Vos si... ya dejó trabajo luego? No, los estudiantes de sábados y domingos tienen un trabajo pendiente con el profesor Holman. ¿Listo? Con el profesor Sí, Holman. es que ya no mandamos trabajo en plataforma. ¿Listo? Entonces, esas personas de sábados y domingos me los entregan, por favor, para calificarlos. Quiero preguntarles, ¿ustedes están viendo en pantalla la presentación que dice trigonometría? Profe, pero chicos que no tienen su número. Bueno, ya a través de... WhatsApp. En el grupo de WhatsApp. ¿Listo? A través del grupo de WhatsApp. ¿Listo? Bueno. ¿Quiénes están todos, profe? Bueno, más adelantico entonces damos espacio para que las personas que aún no están unidas, que faltan muy pocos, lo puedan hacer, o ustedes que tienen los contactos de las personas que no están perteneciendo al grupo, entonces por favor les indican para que lo podamos agregar. ¿Listo? O me pasan los números para poderlos agregar. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, Vamos a iniciar la clase de hoy. Razones trigonométricas. Entonces es lo siguiente. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los triángulos, las magnitudes que podemos tener en los triángulos, ya sea la medida de sus lados o la medida de sus ángulos. ¿Listo? Se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos, denominadas funciones trigonométricas. También pueden denominarse funciones circulares, que son seno, coseno, tangente o secante. ¿Listo?
Comenzamos acá. Señor, las personas que están rayando la pantalla, por favor, no rayarla. ¿Listo? Quiero zapatos. Bueno, Cada clase de nacer de doble castigo. Listo, gracias. La etimología o qué significa la palabra trigonometría. La palabra trigonometría significa medida de los triángulos. Proviene de las palabras griegas trígono, que significa triángulo, y metría, que significa medida. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la definición de lo que es trigonometría. Simplemente son las medidas de lo que son los triángulos y la relación que tiene con sus ángulos. Entonces, vamos a asimilar lo siguiente. Tenemos un triángulo, ¿cierto? Los lados de los triángulos se acostumbra a denominarlos con letras minúsculas, lados de los triángulos. Y los vértices se denotan por letras mayúsculas. Acuérdense que los vértices son las esquinas. Si estamos hablando de un triángulo, que es una figura trigonométrica o un polígono, entonces los vértices se denotan por las letras minúsculas. Mayúsculas. Los vértices se denotan por las letras mayúsculas. ¿Listo? Continuamos. Las identidades trigonométricas o las relaciones trigonométricas, las razones trigonométricas, hacen referencia a todas estas medidas. ¿Listo? Hacen referencia a todas estas medidas. Al seno, al coseno, a la secante, a la tangente, a la cotangente. ¿Listo? ¿De dónde salen esas razones trigonométricas? Salen de tener en cuenta estas medidas. Y todo parte de este ángulo. ¿Listo? Todo parte de este ángulo alfa. Entonces, vamos a suponer que este es un círculo de radio 1. ¿Listo? Círculo de radio 1. Y la trayectoria que dibuja este círculo de radio 1 va a ser este trazo que nosotros tenemos acá. Apaguemos el micrófono, por favor. Silencio a todos. Silencio a todos, profe. No sé quién la esté poniendo, pero buena. Tiene eso, quiten esta banda, pero quiten esto. Respeto, pues mío. Quitemos la música, por favor, señores. ¿Listo? Tenemos entonces lo siguiente. Silencio a todos. Sí, ya un momentico, por favor. Es que hay personas que todavía me están pidiendo ingresar a la sala de espera, ingresar a la reunión con la sala de espera. Chico. Silenciar a todos. Listo, silenciados. Bueno, continuamos entonces.
Tenemos que las razones trigonométricas obedecen a todas estas distancias. ¿Listo? A todas las distancias. Entonces, si nosotros miramos que desde este punto parte un rayo, ¿cierto? Y se dirige, dibuja esta trayectoria. Entonces va a suceder lo siguiente. Voy a dibujar un trazo desde A hasta F. Obviamente este trazo va a tener unas medidas, entonces voy a tocar acá de A hasta B y va a tener un ángulo que es una distancia que mide este desplazamiento. Si yo quiero saber cuál es la altura que hay desde este punto hasta aquí, hasta donde hizo intersección con la trayectoria, o sea, hasta B, tengo que hallar el seno de este ángulo. ¿Listo? Si yo quiero saber la altura en Y, debo sacar el seno de este ángulo. Si yo quiero saber cuál es la longitud que tiene este punto en el eje de las X o en este de abscisas, debo hallar el coseno. Si yo quiero saber, si yo trazo este punto, lo trazo paralelo al eje X y lo intercepto con el ángulo que tengo acá, entonces hallo la tangente. Y así sucesivamente yo puedo hallar todas estas medidas que obedecen a las razones trigonométricas. ¿Listo? Continúo. Las razones trigonométricas de un ángulo son, como su nombre lo indica, razones que son divisiones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Ojo, porque las razones trigonométricas obedecen a un triángulo rectángulo. Acordémonos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Razón trigonométrica o razón significa la comparación entre un cociente. ¿Listo? Una división entre sus tres lados. A, B y C. Entonces, sea alfa uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Acordémonos que este triángulo tiene tres ángulos. Uno que mide 90 grados y dos que miden menos de 90. La suma de esos dos triángulos, la suma de estos dos ángulos que están aquí, va a ser igual a 90 sumado con este otro 90, entonces va a tener un valor de 180 grados. Continuamos. Las primeras razones trigonométricas que nosotros vamos a ver se llaman seno, coseno y tangente. El seno de un ángulo, alfa, se define como la razón o la división entre el cateto opuesto, A, y la hipotenusa. Entonces vamos a identificar algo que es bien importante en la trigonometría. Tengo un ángulo. Debo identificar cuál es el cateto opuesto. El cateto opuesto es aquel que va a estar al frente del ángulo. ¿Listo? Al frente del ángulo. Entonces, el cateto opuesto en este caso es A. El otro cateto, el que está pegado al ángulo, es el cateto B. ¿Listo? Es el cateto B. Y eso se llama cateto adyacente. Y la diagonal que une la línea B y la línea A se va a llamar hipotenusa. ¿Listo? Hipotenusa. Entonces yo debo aprenderme esto de memoria. La razón trigonométrica seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, donde el cateto opuesto se llama A, pues va a ser A
sobre C. ¿Listo? Otro. El coseno de un ángulo se define como la razón entre el cateto adyacente, o sea B, sobre la hipotenusa, sobre C. ¿Listo? Cateto contiguo será B sobre hipotenusa C. Y la tangente se define como la división o la razón entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, por favor, tengamos en cuenta estas tres razones que son fundamentales en la trigonometría: seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. ¿A qué hacen referencia? A una magnitud, a una longitud. ¿Listo? Entonces van a resultar de divisiones bastante sencillas: dividir A entre hipotenusa, en este caso del seno A entre C, de dividir coseno contiguo, que es B entre C, y de dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es B. Estamos haciendo un resumen de los temas vistos en las clases anteriores para prepararnos para lo que va a ser el siguiente tema. Continuamos. Hay unas razones trigonométricas que se llaman razones trigonométricas que son recíprocas. Entonces, las razones trigonométricas recíprocas de un ángulo alfa se obtienen como razones o también como divisiones entre los tres lados de un triángulo rectángulo, siendo alfa uno de sus ángulos agudos, o sea, lo mismo que en las razones trigonométricas anteriores. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas recíprocas? Se llaman cosecante de alfa, que se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Listo? Hipotenusa y cateto opuesto. Entonces, a ese inverso o a ese recíproco le voy a colocar un 1 como numerador. Entonces, vamos a aprendernos lo siguiente: cosecante de alfa es lo opuesto al seno, ¿sí? Entonces, como es recíproco, es 1 dividido entre el seno, o sea, el recíproco de cosecante, y eso es igual a tener lo contrario al seno, hipotenusa sobre cateto opuesto. Seno es lo contrario, seno es dividir cateto opuesto sobre hipotenusa. Cosecante, que es la inversa o la razón recíproca, es dividir 1 entre seno. Lo mismo sucede con secante. Secante de alfa se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto contiguo, o sea, lo contrario a lo que es el coseno. Entonces, 1 sobre coseno es igual a secante. Cotangente de alfa es lo inverso de tangente, mientras que tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es la razón entre cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Nuevamente tenemos acá las medidas o las longitudes que nos caracterizan a este triángulo rectángulo. Les recuerdo, las razones trigonométricas se aplican a un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos que suman otros 90 para completar los 180 grados que suman los ángulos internos de todo triángulo. Los catetos A y B se identifican con las letras minúsculas. La hipotenusa se identifica con la letra minúscula C. Los vértices se identifican con las letras mayúsculas. Entonces tenemos un vértice en A, tenemos un vértice en B y tenemos un vértice en C. Siguiente, vamos a hacer un breve recorderis. Acordémonos que el teorema de Pitágoras es utilizado para conocer los lados de un triángulo rectángulo. A partir del conocimiento de dos lados, bien sea catetos o bien sea hipotenusa y un cateto, puedo yo hallar el lado que me hace falta, bien sea un cateto o bien sea la hipotenusa.
Entonces, el teorema de Pitágoras relaciona los catetos de un triángulo rectángulo y la hipotenusa. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados, como lo vemos acá en la gráfica, 90 grados. Y tiene dos ángulos que son menores de 90 grados, o sea que son agudos. Recordémonos que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Entonces tenemos el triángulo rectángulo con un ángulo recto y dos ángulos menores de 90 grados. Los dos lados que forman el ángulo recto, o sea A y B, siempre van a llamarse catetos. ¿Listo? Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado mayor opuesto al ángulo recto, o sea, el que siempre está al frente de este ángulo recto, se va a llamar hipotenusa. ¿Listo? Y la hipotenusa es el lado del triángulo de mayor longitud. Entonces podemos identificarlo de dos maneras. Uno que está al frente del ángulo recto, o sea, de los 90 grados, y otro que es el lado del triángulo que tiene mayor longitud. Entonces, el teorema de Pitágoras enuncia que todos los triángulos rectángulos cumplen que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Puesto en una forma de fórmula, es como lo vemos acá. C al cuadrado es igual a A al cuadrado, que es el cateto, más B al cuadrado. ¿Listo? Siendo A y B, pues los catetos, y C la hipotenusa. Si yo despejo C, entonces voy a tener que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Pero el teorema de Pitágoras también nos permite tener los datos suficientes para hallar el valor de los catetos. Entonces, si yo no conozco el valor de A o B, pero sí conozco el valor de la hipotenusa y el otro valor del otro cateto, entonces yo puedo decir que cateto A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. O si conozco el valor de la hipotenusa y conozco el valor del cateto A y necesito hallar el valor del cateto B, puedo despejar hallando que cateto B va a tener un valor igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Recordando que A y B son los catetos y C la hipotenusa. Ejemplo. En 10 minutos nuevamente volvemos a enviar la invitación para que nos unamos a la reunión. ¿Listo? Esta es la desventaja de Zoom, pero nos toca así. ¿Listo? Entonces en 10 minutos pendientes se apaga nuevamente y vuelvo a convocar la reunión. Entonces, ejemplo. En el triángulo de la figura debemos calcular seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, y también nos piden hallar seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Alfa es este ángulo que está acá. Beta es el ángulo que está al otro lado. Valor de los catetos, 3, 4. Valor de la hipotenusa, 5. ¿Listo? Entonces, acá tengo seno de alfa. Como me están pidiendo las razones trigonométricas de este ángulo, debo identificar cuál es el cateto opuesto de este ángulo. Entonces, el cateto opuesto es el que está al frente. Cateto opuesto al ángulo alfa es 3. Entonces, cateto opuesto sobre
hipotenusa que es 5. Si yo hago esa división en la calculadora, entonces voy a tener 3 entre 5 me da 0.6. Cateto opuesto al ángulo alfa, 3. Cateto adyacente al ángulo alfa, 4. Coseno de alfa igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto que está adyacente a alfa? Es 4. Dividido sobre la hipotenusa que es 5. 4 dividido entre 5 me va a dar un resultado de 0.8. Tangente del ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es 3, cateto adyacente es 4. 3 dividido entre 4 me da 0.75. ¿Listo? Pendientes a la parte D, E y F de este ejercicio. ¿Por qué? Porque me están pidiendo es el seno de beta. Beta es el otro ángulo. ¿Listo? Y aquí cambian los parámetros. Porque beta tiene cateto opuesto el que está al frente. Acá. Cateto opuesto al ángulo beta es igual a 4. Entonces, seno de beta va a ser cateto opuesto, o sea 4, sobre la hipotenusa que es igual a 5. 4 dividido entre 5 me va a dar 0.8. Coseno de beta. Coseno de beta va a ser igual a 3 dividido entre 5. ¿Por qué? Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo beta es igual a 4, que es cateto opuesto, sobre 3, que es cateto adyacente, igual a 1.3. Este triángulo que ustedes ven a la parte derecha tiene las mismas medidas, pero quiero darles a conocer que en este ejercicio se han hallado las siguientes 6 razones trigonométricas correspondientes a este ángulo. En este ángulo lo hemos llamado teta, ¿cierto? Ya sabemos que el ángulo se llama teta, y en este caso hemos cambiado el valor de los catetos. Cateto opuesto a teta es igual a 4, ¿sí? Cateto adyacente es igual a 3. Entonces, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, 4 sobre 5. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 3 sobre 5. Tangente es igual a 4 sobre 3, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ese es el tangente de teta. Ahora, cosecante. Tengo acá que cosecante, esperar si puedo escribir. Cosecante es la inversa del seno. ¿Listo? Es inversa. O sea, cosecante va a ser igual a tener igual 1 sobre el seno de alfa, o del seno de teta en este caso. ¿Listo? Como es 1 sobre seno, estos números se invierten. O sea, el 5 que quedaba abajo pasa arriba. Entonces, 5 sobre 4 es lo inverso a seno. La razón trigonométrica inversa a coseno es secante. Entonces, secante va a ser igual a invertir estos números que están acá. Coseno es 3/5, pero secante es 5/3. Y lo mismo sucede con los valores de tangente invertido para cotangente. ¿Listo?
Aquí entonces se llama cateto opuesto. Aquí se va a llamar cateto adyacente. Y esto se va a llamar la hipotenusa. Tengo entonces estas tres consideraciones en cuenta. ¿Dónde se presenta la mayor dificultad con los estudiantes al momento de resolver los ejercicios? Al momento de resolver los ejercicios presentan dificultad en la identificación de los catetos. Entonces siempre les recuerdo, por favor, tengamos en cuenta que esto cateto opuesto es el lado que está al frente del ángulo. Cateto opuesto siempre va a estar al frente del ángulo. Ojo con lo que me dicen acá, porque si me dicen teta, yo debo identificar inmediatamente que esto es si me dicen teta acá, entonces debo saber que el cateto opuesto es el que está siempre al frente y el cateto adyacente es el que está al lado. Por favor, no vayamos a confundir cateto adyacente con hipotenusa. La hipotenusa es el más largo, siempre va a ser el más largo. ¿Listo? Y el otro componente que parte también desde la hipotenusa y en el ángulo es el cateto adyacente. ¿Listo? Se va a terminar el tiempo de la reunión. Entonces vamos a generar una nueva reunión y vamos a convocar nuevamente a la reunión. ¿Listo? Entonces ya en un minutico nos volvemos a encontrar.
Bueno, 3 minuticos para permitir el ingreso de todos. Las personas que se han venido. Profe, qué Señor. pena. Es que en el grupo de décimo de los sábados hace falta todavía gente para agregar al grupo. A ver si usted pone para que podamos hablar y darle los números. ¿En cuál? ¿Décimos sábados? Sí, el de los sábados, profe. Listo, ya lo habilito. Ah, es que están solo los administradores. No. Listo, ya. ¿Me los envían, por favor? Me comparte el link o para que ellos se unan directamente. Es que nosotros tenemos otro grupo. Ya. Voy a volver a copiar. Ah, pero lo acabé de compartir. No, pero el de para que ellos se puedan unir al grupo.
grupo de los sábados. Ah, ok. Creo que no sé hacer eso. Profe, yo envié un punto de sistema también, también lo hago eso. ¿Cómo? No, todavía no se ha acabado. Estamos esperando que se conecten los demás. Listo, ya tenemos el aforo de 41 personas conectadas en la clase. Entonces, vamos a continuar con la explicación. Listo. Vamos a continuar con la explicación. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras para calcular el lado que nos hace falta. ¿Listo? En este caso conocemos dos lados que son 6 y 8. Son los catetos. Porque están porque están formando un ángulo recto. Entonces, $6 y 8 son valores de catetos. Si yo deseo conocer el valor de la hipotenusa, ¿sí? Si yo deseo conocer el valor de la hipotenusa, entonces puedo usar el valor del teorema de Pitágoras para calcular ese valor. ¿Cuál va a ser el valor de la hipotenusa? Vamos a llamarlo C. Entonces el valor de C va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto es 36, porque es 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, que va a ser la multiplicación de 8 por 8. 36 más 64 es igual a 100, ¿cierto? Raíz cuadrada de 100. Aquí encuentro algunas dificultades que tienen los estudiantes. Al decir raíz de 100, no sabemos calcularla. ¿Qué quiere decir buscar la raíz de 100? Buscar dos números que multiplicados, o un número mejor que multiplicado entre sí mismo, de 100. O sea, en este caso 10 por 10. ¿Por qué?
porque 10 por 10 es igual a 100. ¿Listo? Y usamos estos datos que ya tenemos para las razones trigonométricas. Ya tenemos cateto 8, que en este caso sería el cateto opuesto. Ya tenemos cateto valor 6, que sería el cateto adyacente. Y ya tenemos el valor de la hipotenusa, que sería igual a 10. Fíjese en algo. El valor del cateto siempre va a ser menor que la hipotenusa, ¿sí? Si a usted en un ejercicio está desarrollando y resulta que tiene estos dos valores de catetos, 8 y 6, y la hipotenusa le dio un ejemplo, 4, está mal el ejercicio. En algún punto cometió un error, porque la hipotenusa siempre va a ser el de mayor longitud. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva. Como yo ya conozco el valor de los catetos y conozco el valor de la hipotenusa, que era el que me faltaba, ¿sí? Entonces procedo a calcular las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, seno, ¿qué es? Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está al frente del ángulo. Como me están pidiendo el seno del ángulo tita, ¿cierto? Entonces seno es igual a cateto opuesto, que está al frente, sobre hipotenusa, 8 sobre 10. ¿Sí? Como 8 dividido 10, yo lo puedo simplificar. Entonces voy a sacar mitad de 8 es igual a 4. Y mitad de 10, que es igual a 5. Si yo tengo esos valores, entonces voy a tener que 4 dividido entre 5 va a ser igual a ¿cuánto? A 0.8. ¿Listo? Hallo la razón trigonométrica de coseno. Coseno de teta, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente de teta es el cateto que está unido al ángulo y es 6 sobre 10. Saco mitad de 6 es igual a 3, saco mitad de 10 es igual a 5. Tangente del ángulo teta. Tangente del ángulo teta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, que es 8, cateto adyacente, que es 6. Saco mitad de 8, me queda 4, saco mitad de 6, me queda igual a 3. Paso a calcular las razones trigonométricas recíprocas, o sea, las que son inversas. Inversa de seno, cosecante. ¿Listo? Cosecante va a ser igual a lo contrario. Si aquí está 8 sobre 10, cosecante va a ser 10 sobre 8. Si aquí es 4 sobre 5, aquí va a ser 5 sobre 4. Entonces, cosecante de teta va a ser igual a ¿qué? Cosecante de teta va a ser igual a 5 sobre 4. Secante es la inversa del coseno. Inversa de coseno es cateto. Inversa de coseno va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Aquí está. ¿Listo? Entonces, cateto adyacente, hipotenusa. Secante es igual, saco mitad de 10, me queda 5, saco mitad de 6, me queda igual a 3. Lo mismo sucede con la cotangente. Cotangente va a ser la inversa de la tangente. Si aquí era 4 tercios, aquí va a ser igual a 3 cuartos. Nótese y obsérvese que los valores del seno y el coseno y la tangente son recíprocos a los valores de la secante. Acá. Entonces, siempre este va a ser el inverso acá. ¿Listo? Estos valores se van a cruzar. Entonces, siempre van a ser los inversos. Lo mismo sucede en este caso.
y lo mismo sucede en la cotangente. Obsérvese que son los mismos valores, simplemente que se invierte en el orden. ¿Dónde está la clave? En aprenderse que la inversa del seno es cosecante, que la inversa del coseno es secante y que la inversa de la tangente es cotangente. ¿Listo? De esa manera entonces obtengo que esas razones trigonométricas, si yo tengo los valores del cateto 1, cateto 2, puedo obtener el valor de la hipotenusa, y si tengo esos tres valores, entonces también puedo obtener las tres razones trigonométricas fundamentales, que son seno, coseno y tangente, y conociendo estos tres razones trigonométricas, entonces puedo hallar las otras razones trigonométricas que son recíprocas. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Hace referencia a unos ejercicios. Entonces, voy a pedir la participación de unos estudiantes. Voy a habilitar el micrófono a Andrés Pardo para que, por favor, me dé la respuesta únicamente del ejercicio número 1. Andrés, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vamos? Bien, señor. Listo, papá. Entonces, primer ejercicio. Coseno del ángulo beta en el triángulo. ¿Cuál respuesta escoge? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? Primera. Perdón. Tercera. ¿Cuál de las dos? Tercera, muy bien. 5 treceavos. ¿Por qué? Porque el coseno es adyacente sobre la hipotenusa y el adyacente es 5 y la hipotenusa es 3. Listo. Muy bien. Gracias, Andrés. Listo, profe. Voy a habilitar el micrófono a Valentina Rodríguez. Buenos días, Valentina. Buenos días. Valentina, ¿nos escucha? Bueno, no está. Vamos a activar el micrófono a Laura Vanessa Ramírez. Buenos días, Laura Vanessa. Buenos días. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, respuesta del ejercicio número 2, por favor. Nos dice, encuentra el seno del ángulo alfa. Escoge la respuesta entre estas 4 opciones que están debajo de ese triángulo. Ángulo alfa, seno es igual a ¿qué? No me acuerdo, profe. ¿No se acuerda? Bueno, silenciamos el micrófono, Laura, por favor, gracias. Vamos a darle la participación a Alberto Alape Garzón. Alberto, buenos días. Buenos días, Alberto. Alberto.
Bueno, no está presente en la clase. Esteban Salazar, buenos días. Esteban Salazar, buenos días. Persona que no me responde al llamado tiene falla, ¿no? Esteban, buenos días. Bueno, tampoco está presente. María Lozano, buenos días. Buenos días, profe. Respuesta del siguiente ejercicio. El 2. Sí, señor. Dice encontrar el seno de el ángulo alfa en el triángulo. Te pregunto, ¿seno a qué es igual? Los que están rayando la pantalla, por favor, les recomiendo que no lo hagan. Les agradezco que lo borren. Gracias. Mafia, ¿qué es igual ese seno de alfa? Razón trigonométrica de seno es igual a qué. Ya le digo, profe. Bueno, mira tus apuntes, por favor. Ujú. $12.37. Seno. Cateto opuesto 12 sobre 37. Ujú. Muy bien, Mafe. Gracias por tu respuesta. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ujú. Bueno, vamos nuevamente a preguntar. Por aquí está Hernán Steven. Hernán Steven, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Se ha entendido el tema? Sí, señor. Listo. Hernán, respuesta del ejercicio número 3. Dice, encuentra la tangente del ángulo alfa en el triángulo. Es esta. ¿Tangente a qué es igual? 35 sobre 37. ¿Tangente a qué es igual? Cateto opuesto por cateto adyacente. Bueno, gracias por su participación, Hernán. ¿Qué, profe? ¿Alguien que participe a través del chat, por favor, que quiera corregir el ejercicio 3? ¿Alguien que participe en el chat? Santiago Patiño. Listo, permítame un momentico, lo busco acá. Santiago, ¿dónde está? No está. Bueno, Santiago, ya lo encontré. Santiago, buenos días. Profe. ¿Cómo está? Bien, señor. ¿Cuál es la respuesta del ejercicio número 3? La primera. ¿Por qué? La primera. Porque es cateto. Espere. Sí, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es el 35 y el adyacente es el 12. Perfecto, muy bien. Listo, hombre, muchísimas gracias. Con permiso lo voy a silenciar. ¿Listo? ¿Quién quiere desarrollar? Espera un momentico, activo el chat. ¿Quién quiere desarrollar el cuarto ejercicio?
a través del chat. ¿Quién quiere participar para activar el micrófono? Cuarto ejercicio. Dice hallar el coseno. Diego Rojas, permítame, lo busco para activar el audio. ¿Dónde está Diego Rojas? Pero es que no lo encuentro en la lista. No lo encontré. Bueno, Diego, ¿cuál es la respuesta? Por favor, por el chat. Ah, es que se había salido. Bueno, Nicolás está participando. Nicolás, buenos días. Buenos días. Nicolás, ¿cuál es la respuesta del ejercicio número 4? Dice encontrar coseno del ángulo alfa. Buenos días, profe. Buenos días. La última. 35 sobre 37. La última porque coseno es adyacente sobre hipotenusa. Buenos días, profe. Sí. Adyacente sobre hipotenusa. Sí. No, adyacente. Sería 30 y sí. Pero es 35 sobre 37. Sí. 35 Es que sobre no dejaste 37. el ángulo allá. Listo. Sí, profe. Muy bien. Listo, Nicolás, gracias. Listo. Bueno, vamos a verificar si hay dudas. Nos está diciendo Zaira que necesita, algo de explicación. ¿Alguna pregunta puntual sobre el tema de los catetos y de las hipotenusas? Por favor, si alguien tiene preguntas, por favor, es el momento de efectuarlas. Ya me hicieron llegar unas a través de el chat, pero si hay dudas o inquietudes, por favor, lo pueden hacer. Sebastián García dice que no. Acuérdense que lo que no esté acá como registrado, entonces no queda válido como pregunta ni nada de eso. Si el tema pasa, pues de esa manera no hay inquietudes, se da como aprobado el tema. Tomás, ¿tiene preguntas? ¿Qué pregunta tiene, Tomás, específicamente? Escríbala, por favor. Buenos días, Tomás, lo escuchamos. ¿Qué pregunta tiene? Adelante. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Profe, ¿cómo así como encuentra coseno en el triángulo? No entendí. O sea, ¿qué tengo que buscar?
A ver, venga, le explico. La razón trigonométrica dice que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? ¿Es claro para usted eso? Ajá. Listo. Sí. Como me están fijando el ángulo en esta esquina del vértice A, yo debo averiguar primero cuál es el cateto adyacente a ese ángulo. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo alfa? ¿Cuál ¿El es? 35? 35. ¿El 35? ¿Y cuál es la hipotenusa? El 37. Muy bien, entonces coseno va a ser 35 sobre 37. ¿Listo? ¿Ya? ¿Entendió? Listo, profe. Listo, Tomás. Una pregunta. ¿A qué sería igual entonces tangente Señor. de ese ángulo? Tangente de alfa, ¿qué es igual en ese mismo triángulo? ¿A qué es igual? ¿A 12? ¿A qué es igual tangente? ¿A qué es igual No sé, tangente? profe. ¿A qué es igual tangente? Vamos a pedir, bueno, permítame un momentico, vamos a hacer otra pregunta. Listo, Tomás, ¿entendió lo de coseno? Sí, eso sí. Listo, Tomás, bueno. Vamos a habilitar a otra persona para que pueda responder. Vamos a habilitar el audio para Lady Díaz. Por aquí veo a Lady Díaz. Buenos días, Lady. Espérate que no te escuchamos. Espérate un momentico, te habilito porque no te escuchamos. Habilitas el micrófono, Lady. Buenos días. Buenos días. ¿Eres estudiante de qué jornada? No, ¿Sábados, domingos? sábado mañana. Sábados en la mañana. Permíteme un momento. No, sábados. Sábados. Mañana. Listo. Lady, en el último Profe, ejercicio... eso no lo entiendo. ¿No entendió? ¿El último? Sí, el El último. último sí. Pero vamos a hacer otra pregunta diferente. Aunque no está la respuesta ahí. ¿A qué es igual tangente del ángulo alfa? Tangente. Del ángulo alfa. ¿A qué es igual tangente? 37-12. ¿Por qué? Tangente, acordémonos que es igual a cateto opuesto. A ver, te voy a ayudar. Tangente es igual a cateto opuesto, ¿sí? ¿Cuál es el cateto opuesto? Opuesto. Sí. El 37, ¿no? No, el que está... Te estoy haciendo la pregunta. Cateto opuesto, ¿a qué es igual? Es el que está al frente del ángulo. Quiero que veas al frente del ángulo qué cateto ves. Frente. Al frente, sí. 12. 12. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente? Adyacente. ¿Cuál es el que está pegado al ángulo? ¿Cuál es el cateto que está unido al ángulo que no es la hipotenusa sino el otro? 37. ¿37 es la hipotenusa ¿No? o es el cateto?
Acuérdate. no, esa es la hipotenusa. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el cateto? Entonces, 35. 35, muy bien. ¿Y esto va a ser igual a qué? A la tangente. ¿Listo? Entonces, tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 12 sobre 35. ¿Listo, Lady? Muchas gracias por tu participación. Gracias, profe. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, vamos a continuar con las diapositivas. Nos quedan todavía 5 minuticos de esto. Entonces, tenemos, por favor, si quieren, tomen pantallazo de esta diapositiva. Tomen pantallazo esta diapositiva porque tenemos esta tarea. ¿Listo? Ya les comparto la tarea. Esta presentación que estamos o que tuvimos hoy, vamos a tenerla disponible para que la podamos descargar. Al finalizar de la hoja, al finalizar de la presentación, al finalizar de esta presentación, entonces ustedes van a tener que desarrollar estos ejercicios. Están propuestos 3 ejercicios. Dice, para los siguientes triángulos rectángulos en donde los catetos se denotan por A y B y la hipotenusa por C, calcular las 6 razones trigonométricas. Muchachos, son 3 trabajos. ¿Listo? Ustedes deben enviar sus evidencias a través de fotografías. ¿Listo? Sus evidencias a través de fotografías para que puedan ser tenidos como nota. ¿Listo? Entonces van a desarrollarlos. Cualquier inquietud, por favor, me la indican. Yo voy a estar pendientes. ¿Listo? Hasta aquí esta clase por Zoom. Por favor, no se me vayan a retirar porque tenemos que tener un registro de la asistencia. ¿Listo? De la asistencia del día de hoy. Entonces, si hay inquietud, por favor, estoy pendientes del chat para que la podamos atender. Les recuerdo, esta clase fue grabada. Esta clase fue grabada para que podamos acceder a ella en cualquier momento. ¿Listo? Vamos a subirla a YouTube. Ahí van a encontrar, bueno, la hora y media que llevamos conectados a la clase. ¿Listo? Para que todos puedan tener ahí, pues, el acceso. Quiero saber si hay inquietudes, quiero saber si hay preguntas al respecto. ¿Por dónde enviamos los ejercicios? Los vamos a ir desarrollando y vamos a enviarlos a través del grupo de WhatsApp. ¿Listo? Las personas que tienen solicitud de grupos de WhatsApp, entonces me escriben a mi teléfono, por favor. Voy a dejarles relacionados el número. Este es mi número celular, para que por favor me escriban y me digan a qué jornada pertenecen. ¿Listo? Para anexarlos a los grupos. Entonces ahí está mi número celular. Me escriben, por favor, y vamos a... lo envié, fue en privado. Permítame un momentico. Me escriben, por favor, y me dicen a qué grupo los anexo. ¿Listo? Estoy tomando la evidencia de la asistencia. Entonces por acá tengo pantallazo.
Listo, muchachos. Ya tomé el registro en pantalla de la participación de ustedes a los diferentes grupos y los que estuvieron presentes en la plataforma y también los que estuvieron presentes acá por el chat. Listo, entonces vamos a finalizar la reunión. Quiero agradecerles a todos ustedes. Espero que haya quedado un poco comprendido el tema. Y las personas que son de los sábados y los domingos, entonces por favor vamos a estar dando indicaciones para la recepción de los trabajos. El trabajo no es para hoy. Van a tener ustedes todos los días de esta semana para realizarlo. ¿Listo? Y los vamos a estar recibiendo hasta nuestro próximo encuentro la próxima semana en clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchísimas gracias por estar presentes en esta reunión. Espero que podamos encontrarnos nuevamente en la próxima clase y ya les voy a socializar todo lo que hemos compartido en el día de hoy.